Buen día, Dios les bendiga. Hoy es enero 9. Dice así. Para el creyente, el miedo siempre significa olvidar a Dios. Si Dios es soberano y su reino es sabio, justo y bueno, entonces, ¿por qué habríamos de temer? Las palabras de Ezequías, el rey de Judá, son verdad, tanto hoy como lo fueron hace cientos de años cuando fueron pronunciadas. Judá había sido invadida por el poderoso rey de Asiria, Sennacherib. Ezequías preparó a Judá para la batalla, pero no es todo lo que hizo. Se dirigió al pueblo con un mensaje muy importante. Ezequías sabía que en esos momentos el pueblo de Dios era presto a temer y también sabía de dónde venía ese temor. A menudo, en esos momentos difíciles, el pueblo de Dios entraba en pánico porque sufría amnesia de identidad, olvidando quiénes eran como hijos de Dios y quién era Dios como el Todopoderoso. Entonces, en este momento, Ezequías sabía que no podía ser solo un buen rey, ni bastaba con ser solo un buen general. También debía ser un pastor sabio para su pueblo. Al prepararse para el ataque de los asirios, Ezequías no quería que Judá confiara en su valentía, su experiencia o sus armas. Él quería que supieran que habían sido bendecidos maravillosamente con un mensaje especial, uno que no debían olvidar. Les dijo: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Segundo libro de Crónicas 32 del 7 al 8. Llegar el momento en que te preguntarás: ¿dónde puedo encontrar valentía para la situación que estoy enfrentando? Ezequías te da la respuesta. Mira arriba y recuerda a tu Dios. Como hijo de Dios, nunca serás abandonado en el campo de batalla. Para profundizar y ser alentado, Isaías 51 del 12 al 16. Amén. Gracias, Tita. Bueno, familia en la fe, muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy nuestro buen Dios nos lleva a un devocional muy orientador, pero que también nos desafía a que recordemos quién es el Dios del pacto, quién es el que está en control, quién es el que es nuestro pastor, quién es el que sostiene nuestra mano con la diestra de su justicia, quién es el que ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Porque en momentos críticos como el que vamos a estudiar hoy en el pueblo de Israel, perdemos de vista o nos olvidamos de Dios, nos olvidamos quién es Dios y perdemos de vista en medio de la tormenta al Dios de la tormenta. El devocional de hoy tiene como por título Confiando en el Dios del pacto. ¿Por qué temer? Tu Dios pelea por ti. Segunda de Crónicas 32 del 1 al 8 del texto base, y dice la palabra del Señor. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos la apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificóse Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con él viene, porque más hay con vosotros que con él.
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Hoy, mis hermanos, y en esta mañana nos reunimos mirando un mundo que parece invadido por la enfermedad, la incertidumbre, la opresión económica, el miedo al futuro. Como Judá, bajo la amenaza de Sennacherib. A veces sentimos de que el enemigo es demasiado fuerte, que las murallas se tambalean. Mis hermanos, que el ejército es numeroso y el miedo, el pánico, la incertidumbre. En medio de esto surge la pregunta que Ezequías vio en los ojos de su pueblo. ¿Dónde encontrar valor? ¿Dónde encontrar seguridad? ¿Dónde encontrar refugio? El rey Ezequías nos enseña esta mañana que el miedo no es un problema de circunstancias, sino de memoria espiritual. El miedo es en esencia olvidar a Dios, pero el Dios del pacto no nos ha llamado a vivir en amnesia, sino en la certeza de su fidelidad a su gran nombre. En esta mañana, mis hermanos, Él nos dice a nosotros como Judá, mira arriba y recuerda. Veremos entonces el primer punto, la amnesia espiritual, el origen del miedo. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, 7 al 8, Ezequías diagnostica el problema. El pueblo había olvidado quién eran ellos. Ellos eran el pueblo de Dios, hijos del Dios Altísimo. ¿Y quién era Dios? El soberano de los ejércitos, el todopoderoso. Ezequías va más allá del pánico militar, de crisis de identidad. El pueblo no solo temía a Siria, había olvidado que somos o que son el pueblo de Dios. Eres el Dios todopoderoso que lo había escogido, que lo sostenía, que había prometido estar con ellos. Es ese mismo Dios, mis hermanos, el que está hablando el rey Ezequías, es nuestro Dios. En Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 2, Dios recuerda algo poderoso a un pueblo que se había olvidado de él. Y no solamente olvidarse y tener miedo. Ellos habían buscado refugio en las riquezas, en las cosas materiales, y su vida era inestable. Mira lo que dice Malaquías 1, 1 al 2. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y entonces la respuesta de Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Aquí está hablando el Dios del pacto, el Dios que había escogido a su pueblo, no porque fuera mejor que otro pueblo, sino porque Él así lo determinó. Dios nos escogió, mis hermanos, para mostrar su gloria, su poder, su majestad, para restaurar su gran nombre en nosotros, para formar el carácter de Cristo en todos y nosotros. Entonces, mis hermanos, todas las batallas, todas las luchas que tú veas en tu camino hacia el cielo tienen propósito. Entonces no hay por qué temer, no hay por qué angustiar. Sí, hay que sentir muchas cosas porque somos seres humanos y en nosotros hay emociones y sentimientos, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice, que el miedo nos lleve a tomar decisiones equivocadas, que el miedo nos lleve a la incredulidad. No sé si ustedes recuerdan a Job. Job pronuncia algo muy tremendo. En Job capítulo 3, versículo 17 al 18 dice, el mal que me temía me ha sobrevenido. Había miedo en él y tenía fe. El hecho de que tú tengas miedo no significa que no tengas fe. El miedo se convierte en incredulidad cuando permites de que ese miedo eclipse o nuble o te haga olvidar de quién es tu Dios. El Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el que para Él no hay nada imposible. Él es nuestro Dios. Y vamos a recordar eso. ¿Quién es nuestro Dios? Para que las circunstancias que estés viviendo o que vayamos a vivir este 2026 no nos nuble el entendimiento y caigamos presos de la angustia, del miedo y hagamos cosas locas.
¿Qué nos dice la palabra del Señor en Isaías 49, 13 al 16? Recordemos que estamos aprendiendo, recordándonos quién es el Dios del pacto. Dice la palabra del Señor: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero si un dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Hagamos un paréntesis. Aquí ya el pueblo de Israel está en cautiverio. El rey de Babilonia ha venido y los ha llevado al cautiverio. Y están diciendo, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices que cantemos en alabanza y nos alegremos y promovamos alabanza en los montes porque va a consolar a su pueblo? ¿Cómo así si estamos llevando siendo cautivos? Ellos habían perdido de vista de que Dios, el Todopoderoso, era quien los había llevado allá y quien los iba a sustentar y cuidar. Pero dijo Sión, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y luego dice la palabra del Señor, la respuesta de Dios: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus ojos, tus muros. Hermanos, todos los días estamos delante de Dios. ¿Por qué? Por Cristo. Porque Cristo selló un pacto con el Padre Todopoderoso, con Dios Todopoderoso, con su sangre preciosa. Somos marcados, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Dios nunca se olvida de ti. No pierdas de vista a Filipenses, lo que dice el apóstol Pablo. Estoy persuadido, estoy convencido. ¿Y dónde estaba Pablo? En una cárcel. De que el que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la perfeccionará y la terminará hasta el día de Señor Jesucristo. Esa cárcel era parte del proceso de Pablo. Las circunstancias que vio Pablo, todo era parte del proceso. Por eso él nunca está quejándose, sino que está diciendo, he sido enseñado por todo y en todo, en abundancia, en escasez, en enfermedad, en lo que fuera. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso tiene que enseñarnos a nosotros de que Dios es nuestro Dios. Él es un Dios personal, está involucrado personalmente en nosotros. Entonces, primer punto clave para recordar nuestra identidad es el ancla, o mejor decirlo, nuestra identidad está anclada a la filiación divina. Hemos venido a Cristo, hemos sido traídos por Dios para ser parte de su familia en su pacto. ¿Qué dice Jeremías 32, 37 al 41? Y aquí está hablando en el Antiguo Testamento del nuevo pacto que se haría con Jesucristo. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Es la promesa del pacto que se marca en el bautismo. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Escucharon eso? Un pacto eterno. No es un pacto que depende de nosotros, no depende de las circunstancias, no depende de tu desempeño, depende de Cristo. Dice, y no me volveré atrás de hacerles bien. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Por eso es que obedecemos, porque hay temor de Dios en nosotros. No porque sea de nosotros, sino porque Dios lo ha puesto en nosotros, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Y esto cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y no se olviden, mis hermanos, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, independientemente de las circunstancias. Para cada circunstancia hay una nueva misericordia. Para cada día hay una nueva misericordia. Y Dios siempre está en control.
siempre, siempre. Si algo pasara en el universo, si se cayera una hoja de un árbol, sin que Dios lo permita, Dios no sería Dios. Hasta la partícula más pequeña de polvo está en control de Dios. Por eso no hay que temer, independientemente de las circunstancias que veamos en un mundo que cada día colapsa. No se olvide que ese colapso de la historia del hombre está escrita por Dios para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no estamos esperando el anticristo, estamos esperando a Cristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la venida de nuestro Señor Jesucristo y saber que todo acontecimiento histórico, no solamente político, social, moral y religioso, sino nuestras propias vidas, están en control de Dios y están encaminadas a llevarnos a ser más como Cristo para encontrarnos con Cristo, ya sea que lo veamos venir o nosotros vayamos a Él. Hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 15 y establece un patrón. Dios pasa solo entre los animales divididos, y recordemos en el capítulo 15 de Génesis. El pacto descansa únicamente en su fidelidad. ¿Y por qué les estoy recordando eso? Porque nosotros como iglesia presbiteriana somos una iglesia que creemos en un Dios de pacto, en un pacto eterno que Dios hizo en la eternidad y que se ha revelado a través de 6 pactos en la historia. Dios se comunica a través de su pueblo por medio del pacto. Con nosotros los hizo por medio de Jesucristo. Y es el mejor pacto, un mejor mediador. Y tenemos las promesas de ese pacto y sobre todo al Dios que prometió en ese pacto. Como dice, más adelante lo vamos a ver, como dice el mismo Jeremías, somos hechura suya, somos ovejas de su prado. Dios es nuestra heredad, Él es nuestra herencia y todas sus promesas. Entonces, ese pacto es unilateral. No es un contrato condicional. Si tú, entonces yo. No, sino un juramento divino e irrevocable. Yo lo haré. Él dice, juró por mí mismo. No había otro mayor que él juró por él mismo, que iba a bendecir a Abraham. Y nosotros somos descendencia también de Abraham. ¿Cuál es el contexto entonces del Antiguo Testamento? Del nombre de Dios, Yahweh. No es solamente un título, hermanos. Es la revelación del carácter como el gran yo soy, el Dios autoexistente, el Dios presente, pasado, futuro y presente, el Dios incondicional, el Dios que no depende de nosotros, es un Dios autoexistente. Él no es más Dios ni menos Dios cuando le adoro o no le adoro. Él es inconmovible. Y Él está presente en las crisis. Olvidar su nombre es olvidar su esencia. ¿Qué fue lo que se le manifestó a Moisés? El pueblo de Israel vive un tiempo de crisis, hermano. Llevan 400 tantos años en cautiverio, como esclavos, haciendo barro, y cada día los oprimía más el faraón. Dice que Dios vio su aflicción y llama a Moisés como libertador. ¿Y cómo se le revela a Moisés? Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, y este es mi nombre para ser recordado perpetuamente. Este pueblo se había olvidado de Dios, estaba adorando a otros dioses, y pues están sumidos en la angustia y en el miedo. Pero Dios escuchó su clamor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del pacto. Él ha hecho un pacto con Abraham, y era fiel a su pacto, independientemente de la idolatría de su pueblo. Es que Él había jurado por Él mismo, y siempre tiene un remanente. Y ustedes ven que toda esa generación, que eran duros de servir, incrédulos, y Dios los sacó de Egipto, no porque fueran mejores, o porque se les merecido, no. Pues mire que todos murieron en el desierto, y que un remanente, ¿cuál? Los menores de 20 años. Pasan a la tierra prometida, y aún llegan allí y siguen siendo idólatras, y sigue teniendo un remanente. Dios siempre tiene un remanente.
Tú y yo somos parte de ese remanente. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. No porque seamos mejores que los demás, no, por causa del llamado y la elección incondicional de Dios en nuestra vida. Yo te quiero de esperanza y de valor todos los días. Hoy, mis hermanos, la presión cultural busca de que olvidemos nuestro nombre, cristianos, santos, linaje escogido. La amnesia comienza con pequeñas concesiones. Llamamos donde debemos hablar, nos adaptamos donde debemos confrontar. Ezequiel nos llama a un autoexamen de memoria, en que hemos comenzado a actuar como si Dios no fuera soberano, en qué área vivimos como huérfanos prácticos, no como hijos del rey. Bueno, la soberanía de Dios no es un concepto abstracto, es el fundamento de nuestra seguridad. Si Él reina, nada ocurre fuera de su permiso y propósito redentor. Esta es la base doctrinal de nuestra fe. Dios es soberano. Y hago una pregunta a mis hermanos y hermanas. ¿En qué estás apoyándote hoy? ¿En tus fuerzas, tu inteligencia, tus recursos, en las personas? Hoy Dios nos llama a través de Ezequías a transferir nuestra confianza de lo humano a lo divino. Tenemos el antídoto entonces divino, es recordar el pacto. ¿Qué dice Isaías 51, 12 al 16? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como él? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente el furor del que te aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Qué tremendo, hermano, lo que está diciendo el Señor a través de este texto. Somos pueblo de Dios. Pero el enemigo de nuestras almas quiere que nos olvidemos que es nuestro Dios. Por eso es el propósito de este devocional, que todos los días estemos escuchando el Evangelio, que todos los días seamos apercibidos, que todos los días nos prediquemos el Evangelio, no solamente el domingo o el miércoles si se congregan los miércoles. Todos los días nos estamos congregando a acordarnos del buen Dios, a que no perdamos de vista a Dios en medio de las circunstancias que vivimos. Que este Evangelio que escuchamos todos los días nos transforma, que fortalece nuestra fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Dios le recuerda a Israel, yo soy tu consolador. ¿Por qué temes al hombre que es como hierba? Lo dice en el versículo 2. Dios nos dice, Dios no dice a Israel, sé fuerte, sino yo soy tu consolador. ¿Sí ven? Y no dice, sean fuertes, no, yo soy tu consolador. El antídoto no es la autosuperación, mis hermanos, sino la contemplación de su naturaleza, la contemplación de su carácter revelado en Cristo. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. ¿Y cómo lo vemos nosotros? A través del Evangelio, de la revelación de su Evangelio por medio de su Espíritu Santo en cada circunstancia. La frase yo soy, de Isaías 51:12, es un eco deliberado del Éxodo. Es el recordatorio de que el Dios que partió el mar en rojo es el mismo en el exilio babilónico. Su fidelidad es atemporal porque Él es inmutable, es decir, su fidelidad es eterna porque Él es inmutable. Él no cambia. Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Él es inmutable, no cambia, pero sí cambia nuestras circunstancias para su gloria. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Hermanos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todo lo que hacía
era para ser destruidos, pero Dios no cambiaba. Él está recordando eso. Y cuando lea Malaquías o estudia Malaquías, y vamos a hacer un estudio acerca de Malaquías, no solamente habla de los diezmos, que es lo que nos hablaban a nosotros cuando estábamos en iglesias carismáticas, o que tiene ese énfasis en tomar a Malaquías cuando dice que están robando mis diezmos. No, Malaquías es un libro que habla acerca de la decadencia espiritual de un pueblo que se había olvidado de Dios. No solamente el pueblo, los sacerdotes, todo lo que hacían. Y dice el Señor, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. Dios no cambia, hermano. Dios no depende de nuestras circunstancias, no depende de nuestra adoración, no depende de nuestra obediencia. Él es Dios. Y si te ha prometido que estaría contigo, estará contigo. ¿Por qué? Porque Él guarda su pacto. Así nosotros no lo guardemos. Por verte visto no es licencia para nosotros vivir perdidamente. No, porque si es así, entonces no estamos dentro del pacto. Eso se llama la perseverancia de los santos, es una doctrina fundamental. Él pone el querer como el hacer. Nosotros perseveramos en el pacto porque estamos en el pacto. Un pacto de salvación, un pacto eterno. Y no se olviden de eso, mis hermanos, esta mañana. El versículo 13 lo revela. El problema no es el miedo al hombre, es haberse olvidado el hacedor. La creación, los cielos, la tierra, temblará, pero el Creador permanece firme. Nuestra estabilidad está en anclar nuestra alma, no en lo creado, que es temporal, sino en el Creador, que es eterno. Por eso es que nuestra vida está llena de miedo, porque nuestros ojos están puestos en las añadiduras. Estamos adorando a las añadiduras, no en el dador. Por eso la Escritura nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es lo que dice la Escritura, mis hermanos. ¿Qué nos dice? Jesús es la máxima expresión de este yo soy, mis hermanos. Él declara, antes de Abraham fuese yo soy, Juan 8:58. En la tormenta camina sobre las aguas, dominio sobre la creación, y dice, yo soy, no tema. Juan capítulo 6, versículo 20. Él es el Dios todopoderoso, el Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios humanado. Es el cumplimiento vivo de las promesas del pacto en la cruz. Cuando parece que el mundo ha vencido, Él está estableciendo un nuevo pacto en su sangre, Lucas 22:20. Un pacto superior, eterno e irrevocable. ¿Qué dice Hebreos 8:6? Las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, es decir, las obras de la ley, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Hermano, nosotros somos herederos de un mejor pacto. Es un pacto de obras, es un pacto de gracia. El pacto, mis hermanos, no es un contrato bilateral, es una promesa unilateral de Dios. Él jura por su nombre y su fidelidad es el sello. ¿Qué dice Jeremías? Dice, por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. Hermanos, este pacto alcanza su plenitud en Cristo en la cruz. Jesús clamó, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Para que nosotros nunca tuviéramos que clamar lo mismo. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos adoptados. Dios no te ha abandonado, mi hermano. Hermana, Dios no te ha abandonado. Él está contigo en tu sufrimiento, en tu enfermedad, en tu desierto, en tu crisis familiar. Él está allí. No lo pierdas de vista. Después nosotros caminamos por fe, no por vista.
Y dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios y que es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fue parte del devocional de ayer. Recordémonos el Evangelio todos los días. Cristo es la encarnación del Dios que pelea por nosotros. Ezequiel dijo, Él pelea nuestras batallas. En Cristo esto se vuelve una realidad cósmica. La batalla decisiva contra el pecado y la muerte. En la cruz Jesús no fue un mártir pasivo, fue un guerrero divino que desarmó a los principados y a las potestades exhibiéndolos públicamente. Eso pasó en la cruz de nuestro mundo espiritual. Colosenses 2:15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando, versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tanto miedo a las circunstancias, a la enfermedad, a la crisis económica? Hermano, Dios está en control. La salvación no es solo perdón, mis hermanos. Es transferencia de dominio de las tinieblas al reino del Hijo. Nosotros ya no vivimos en las tinieblas. Nosotros vivimos en la luz porque somos hijos del Padre de las luces. Como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, en un mundo que acusa, que nos persigue, que está en contra de nosotros, no hay por qué temer, porque es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, no perdamos de vista que nuestro campo de batalla, que es la mente, el creyente, nosotros como creyentes tenemos que mirar a la cruz, como dice Romanos 8:33 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ¿sí ven? Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, si ustedes ven a los mártires de la iglesia, en la iglesia primitiva y en toda la historia de la iglesia, ellos no se olvidaron de Dios, aunque estuvieran muriendo de maneras aterradoras. Ellos sabían que Dios también estaba en eso, en su sacrificio, y que los estaba esperando en su gloria. Váyanse a gloria. Hoy, hace 50 años aproximadamente, creo, 5 misioneros, Jim Elliot y su equipo de trabajo, fueron ejecutados por una tribu indígena en el Ecuador. Están cumpliendo la misión. No tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos saben quién habían creído. Y si morían haciendo la obra del Señor, era parte del tiquete. Era el medio para ellos pasar a la eternidad. No, no tengamos miedo a la muerte, ni a la enfermedad, ni a la crisis. Por todo y en todo estamos siendo enseñados. Él pelea nuestras batallas. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Hermanos, ¿quién acusará? Cristo es el que murió y más aún resucitó. La batalla judicial contra el pecado ya fue ganada. Es decir, el problema más grande que teníamos nosotros ya fue solucionado, mis hermanos. Hermanos, no perdamos de vista al Dios Todopoderoso, al Dios eterno. Hermanos,
Cristo apareció para derrotar al usurpador y recuperar el territorio. El reino de los cielos fue establecido en nuestros corazones. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, como dice Juan 3:8. El diablo es el usurpador, Cristo es el legítimo rey. La liberación es la expulsión del invasor y la restauración del territorio, nuestra vida, a su dueño legítimo. Esto significa que la opresión, aunque real, como hablamos ahora, y dolorosa, no tiene la última palabra. El mártir no es un derrotado, es un vencedor que lo venció a quien, al acusador, por medio de la sangre del cordero, como dice Apocalipsis 12, capítulo 10, versículo 11. Entonces era gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, nuestra arma suprema en la persecución es el testimonio de su fidelidad. Hermanos, no solamente recordemos los versículos aislados, contemos la historia completa: creación, caída, pacto, Cristo, iglesia, nueva creación. Nuestra identidad se forma en la narrativa. Celebra la cena del Señor con profundo entendimiento. Es la memoria del nuevo pacto. Si ustedes han perdido de vista esto, cuando pasan a la cena del Señor, ese día estamos recordando toda la historia de Dios en el pacto y llevado a perfección en la muerte de Cristo. Dice que anunciamos su muerte hasta que Él venga, y su resurrección también, pero sobre todo su regreso. Él regresa. Él regresa por su pueblo. En un mundo que narra la historia del poder humano, la iglesia debe ser el espacio donde se narra la historia del poder de Dios. Nuestros testimonios no son anécdotas, son evidencia forense de la fidelidad del pacto. Vamos a contarle al mundo quién es nuestro Dios. Hablemos de nuestra alma, quién es nuestro Dios. Eso es lo que hace David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En medio de la circunstancia, en medio de la prueba, yo decía que mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Todas tus ondas pasaron sobre mí. Él está sufriendo, pero no permite que el sufrimiento le haga olvidar quién es su Dios, su roca firme, su salvación. Eso tenemos que hacer nosotros en medio de los problemas y las circunstancias, mis hermanos. Ahora miremos la adoración como acto de guerra. La oración es más que cantar, es declarar la verdad del reino frente a la mentira del enemigo. Es afirmar que nuestro Dios es más grande cuando la evidencia circunstancial sugiere lo contrario. Mire, recordemos qué le pasó a otro rey, a Josafat, muy parecido a lo que está pasando al rey Ezequías, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Tiene una gran multitud contra él. Vienen, pero cantidades de ejércitos. Y lo que hace él es convocar al pueblo y arrodillarse en el templo. Invoca el nombre del Señor y recuerda al Dios del pacto. Y en ese momento viene el Espíritu de Dios sobre el profeta Hanani y le dice: no teman, oh Josafat, Jerusalén, Judá, no teman, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Y anima al pueblo. Y salen al campo de batalla, como se preparó también Ezequías para el campo de batalla, preparó escudos, preparó todo. Él se preparó para la batalla, pero él dijo que la victoria era del Señor. El mismo que dice Segunda Crónicas 20 al 22. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, que significa angustia, desesperación. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y dijesen: mire cómo cantaban: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Qué tremendo, hermano.
Qué tremendo esto. Hermanos, nuestra esperanza no es un quizás, es la certeza basada en la resurrección de Jesús. Sabemos cómo termina la historia. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Juan 2:17. Esto nos permite sufrir con propósito, y no se olviden de esto, y resistir con paciencia. Les digo de nuevo, esto nos permite sufrir con propósito y resistir con paciencia. Hermanos, miremos quién es nuestro Dios para que no tengamos miedo. Nuestra vida es tan clara a su carácter. Y con estos versículos termino. Lamentaciones 3:21-26. Esto recapacitará mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, como Ezequías, habla tu alma. El Señor es mi ayudador. No temeré, no temeré. Ezequías terminó su discurso y Judá enfrentó al enemigo. La historia registra de que Dios envió un ángel que en una noche destruyó al ejército asirio. La victoria no fue por su estrategia, sino por su fidelidad. Y le leo ese versículo para terminar. Dice, Segunda de Crónicas 32, 20-22. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió a un ángel, el cual destruyó a todos los valientes y esforzados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Mis hermanos y hermanas, tú y yo no estamos solos en esta lucha. El Dios del pacto, que juró por su gran nombre, está contigo y está conmigo. Jesús, el Rey victorioso, intercede por ti a la diestra del Padre. El Espíritu Santo clama dentro de ti, recordándote tu identidad y la fidelidad de aquel que te dio la identidad. Vamos a orar. Padre, Rey eterno,